Muy bien. Empezamos la clase. El día de ayer hablábamos acerca del contenido de la sentencia, su contenido esencial, su contenido fundamental, para que ésta pueda surtir plenos efectos a las partes, ¿sí? Para que produzca plenos y totales efectos. Y decíamos que uno de esos elementos fundamentales era precisamente la motivación. La motivación conforme el, la Constitución, decíamos en ese artículo 76.7, letra L, pero también decíamos nosotros que venía a complementarse con el artículo 89 del COGEB, en el cual en alguna medida también, siguiendo la misma línea constitucional, iba a sostener de que es necesario para lograr una justa motivación, sí, enunciar las normas jurídicas y los principios jurídicos en los que se funda. Pero por sobre todas las cosas no bastaba con la simple enunciación, decíamos. Era necesario darle un cierto, una cierta pertinencia, ¿no? Una cierta pertinencia del por qué yo estoy basándome en esos textos normativos o en esos principios. Tenemos que también incorporar, acordémonos en la motivación, los razonamientos fácticos, que son los presupuestos de hecho. Esos presupuestos de hecho van a ser valorados, van a recibir un juicio de valor, porque en esa medida va a estar unido todo ese sistema de pruebas y obviamente, si es que eso es así, vamos a lograr una interpretación eh, integral del derecho basándonos en todos y cada uno de los elementos que concentra y contempla la sentencia, desde el orden de la doctrina inclusive, desde el orden de la jurisprudencia como tal, pues no. Si es que la motivación no es suficiente, no es adecuada, la sentencia tiene un riesgo muy alto, ¿no? Y es un riesgo fatal, porque en ese evento la sentencia, a carecer de una debida motivación, tendrá la nulidad, que es la consecuencia ante la falta ante la falta de una correcta motivación como tal. En ese sentido, sí, en ese sentido, tenemos aquí una moraleja. La sentencia surte, ¿sí?, efectos irrevocables. La sentencia surte efectos irrevocables entre las partes, ¿sí? Entre las partes. En efecto, si es que esto es así, y si es que esos efectos son irrevocables entre las partes, solo cabe su ejecución. Solo cabe la ejecución de la misma. A ver, solo les añado a dos compañeros que creo que están ahí. Eso. Entonces, acordémonos de que el carácter de la ejecución surte efecto solo para las partes y son de carácter irrevocable, porque con el paso del tiempo surge la idea de la cosa juzgada. Acordémonos además de eso, ¿sí? Entonces, la cosa juzgada, en ese sentido, eh, va a abordar algo ya discutido, ¿sí? Ya eh, en este sentido, ustedes pueden darse cuenta que la cosa juzgada deja, deja lista una sentencia para que ésta empiece a producir todos sus efectos a las partes. Por lo tanto, entonces, la cosa juzgada
En ese sentido, impide que se vuelva a tratar los temas. Y ahí hay un criterio, sí, un criterio muy, muy valedero de Hernán Cuello, del doctor Cuello, referente a qué, a la cosa juzgada. Pues él nos dice que la cosa, ¿sí? Que la cosa es todo lo que es y tiene una entidad corporal, ¿sí? Todo con entidad corporal, o sea, que se manifiesta en el mundo, ¿sí? Que se manifiesta en el mundo, en el exterior, tiene una corporalidad, una cosa, y es juzgada en este sentido cuando ya es objeto de un juicio previo. Existe un juicio, pero es un juicio de valor, ¿no? Es un juicio de valor, una interpretación previa. Espérense, ahí. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que lo fundamental, el ancla de esta sentencia de la cosa juzgada es un juicio de valor, ¿sí? Un juicio de valor, una interpretación previa. Y a que vean ustedes entonces ahí, en efecto, nosotros tenemos ahí como un momento cíclico, ¿no? Esto es un momento cíclico en donde tres ejes van a estar trabajando muy de cerca, porque en ese sentido, esta cosa juzgada sí que va a satisfacer pretensiones, satisface pretensiones, porque ya va a producir efectos, ¿sí? Ya produce efectos a las partes. Por el otro lado, podemos encontrar otro núcleo, y ese núcleo, como tal, nos va a decir que si bien satisface pretensiones, hay límites también. Y debemos tener presentes esos límites en la esfera penal, ¿sí? En la esfera penal. Porque hay recursos que dan vida nuevamente a una sentencia que ya está bajo los efectos de la cosa juzgada. Entonces, esos recursos es un recurso de revisión, por el un lado, y los indultos. Entonces, el recurso de revisión, ustedes verán ahí que es un recurso especial, especialismo, excepcional y es excepcionalísimo, ¿no? Que no siempre está presente, pero que se lo puede activar cuando, eh, cuando los efectos de la sentencia están ya produciéndose, ¿sí? Y la persona que sufre los efectos de una sentencia penal está ya bajo sus efectos, ¿sí? Con el paso del tiempo surgen, surgen nuevas pruebas determinantes, tan determinantes que pueden generar un efecto muy importante para la persona que está siendo privada de libertad, y en ese caso puede determinar que sea inocente. Entonces, en ese sentido, el recurso de revisión está llamado ¿a qué? A reabrir
una causa que ya está bajo los efectos de la cosa juzgada, ya se está ejecutando la sentencia. Y obviamente esas nuevas pruebas son tan determinantes, son tan vitales, que puede conllevar de que esa persona salga en libertad, ¿sí? Ojo con eso. Pero por el otro lado, también tenemos los indultos, que en este sentido, acuérdense, viene a ser una especie, entre comillas, de perdón, una especie de perdón que da u otorga el presidente de la República a aquellas personas que están siendo privadas de la libertad y que por cuestiones ya muy especiales, muy determinadas, él decide perdonar, levantarles esa, 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 esa sentencia, ¿no? Esa pena como tal, por razones humanitarias principalmente, razones de personas que están ya con una enfermedad catastrófica y que prácticamente sus días están contados y quieren salir de la prisión para simple y llanamente morir en sus casas, por ejemplo. Sí. Entonces, en esa medida, acuérdense, hay límites y esos límites de la cosa juzgada están ahí presentes en la esfera penal, ¿sí? Y aquí tenemos un tercer círculo interesante, sí, que lo debemos tener presente. Este círculo está, pero fatal. A ver, ahí, eso. Bueno, entonces, el tercer círculo, vean ustedes, es un criterio de Recasens-Sitges, ¿no? Entonces, Recasens nos va a manifestar de que en todo caso esta cosa juzgada es parte de una fuerte necesidad social, porque la cosa juzgada contribuye a consolidar la seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, la cosa juzgada, voy a poner solamente CJ, contribuye, contribuye a la consolidación de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es parte de una necesidad social. La sociedad exige, necesita tener seguridad jurídica. Y obviamente esa necesidad tiene que ser consolidada a través, entre otras cosas, de la seguridad jurídica, ¿sí? Entonces dense cuenta que estos tres núcleos están ahí presentes y nosotros debemos tomarlos en cuenta para garantizar que la sentencia propiamente dicha esté ahí presente, esté ahí latente. Finalmente, en el marco de la sentencia, en el marco de la cosa juzgada, hay una cuestión relevante y estamos hablando de las identidades. Las identidades de la cosa juzgada. En la práctica, sí, en la práctica, eh, nos vamos a dar cuenta de que tenemos nosotros tres identidades de la cosa juzgada que van a reflejar a plenitud eh, cómo entender esta figura, ¿sí? Y en la práctica, nosotros vamos a ver que tenemos aquí la identidad subjetiva, la identidad subjetiva. Ojo que estas identidades dan forma, ¿sí? Moldean a la cosa juzgada. Y podemos encontrar estas en la práctica. Tenemos nosotros que identificarlas nada más, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que la identidad subjetiva propiamente dicha va a determina
si esos sujetos llegaron a intervenir como una parte, los sujetos que hacen relación la sentencia, obviamente, han intervenido como partes procesales. Y si es que van a ser o no los mismos, si van a ser los mismos que intervienen o han intervenido en otros supuestos. Verán, entonces determina si los sujetos que intervienen son o no los mismos. ¿Para qué está la identidad de la cosa juzgada? Para evitar, vamos a poner evitar, pongamos con otro color de letra, reabrir. Evitar reabrir y además, para que quede súper bien entendido, interponer nuevas demandas, juicios. Tomen ustedes en cuenta. ¿Qué pasa si es que yo tengo una sentencia ejecutoriada y es elevada a cosa juzgada y yo no he recibido una sentencia a mi favor? Yo digo, chuta, pero yo sí quisiera tener una sentencia a mi favor. Nada, pues voy a interponer otra vez una demanda y obviamente va a caer en otros juzgados. Pero es la misma causa y es por lo mismo, ¿sí? Entonces, para evitar eso, para evitar de que las personas interpongan nuevamente un juicio que ya fue juzgado, ojo, un juicio que ya fue juzgado. El ordenamiento jurídico determina ciertos factores para impedir de que eso suceda. Porque si ya tenemos una sentencia elevada bajo cosa juzgada, ya no se puede interponer pues nuevamente un nuevo juicio por las mismas razones y con los mismos individuos, pues no. Entonces, bajo ese contexto, la identidad es subjetiva si es que ese juzgador, si es que el juez determina y dice, pero ¿cómo es posible? Si aquí estas partes que están interviniendo ya obtuvieron pues sentencia previa. Entonces, ¿para qué está activando un nuevo juicio? Entonces, el juzgador que va a decir ahí, aquí estamos ante identidad subjetiva porque las mismas partes están interviniendo. Otra vez esta persona, y esta persona ya perdió. ¿Qué espera? ¿Que yo le diga que tiene razón? No puede ser. Entonces, bajo ese contexto, se archiva, ¿sí? Se archiva la causa porque precisamente está vulnerando la identidad subjetiva. Aquí se determina si los sujetos que intervienen son o no los mismos. Entonces ahí van a ver las mismas partes. Las mismas partes procesales que ya estuvieron presentes en ese juicio previo, que ya obtuvieron sentencia. Entonces, cuidado, ¿sí? Cuidado, porque ahí hay una especie hasta de intento de abuso del derecho, ¿sí? Tenemos identidad subjetiva, tenemos identidad objetiva, y la identidad objetiva, bajo ese contexto, estamos hablando eh, a la materia, ¿sí? A la materia de la pretensión. Entonces, la materia de la pretensión, y obviamente eso está ligado totalmente con la protección legal. Con la protección legal. Entonces, bajo ese contexto, nosotros
Figúrense si es que además de la identidad subjetiva, tenemos identidad objetiva, es la misma materia. Entonces yo estoy aquí iniciando un juicio de inquilinato. Y son las mismas partes. Y la parte que perdió es la que activa nuevamente un juicio. Y claro, con toda seguridad, esa demanda caerá en otra judicatura, con otro juez. Ese juez, si detecta, ojo, si detecta que ya existió un pronunciamiento previo sobre la misma materia de la pretensión, sobre la misma protección legal, y encima de eso son los mismos sujetos que intervienen. Ya saben la consecuencia, ¿no? Entonces aquí estamos hablando la misma materia, ojo, y sobre la misma protección legal que se está requiriendo. Y finalmente aquí tenemos identidad de causa. La identidad de causa. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta que va a o debe existir entre las dos pretensiones, ¿sí? Entre las dos pretensiones, o sea, entre esta nueva y la anterior que ya fue juzgada, ¿sí? Algo totalmente excluyente, que no sean las mismas, que sean excluyentes, que no se tengan como idénticas. Entonces las pretensiones son totalmente diversas, porque de lo contrario, nuevamente, insisto, el efecto es de que no se admita y se archiva. Entonces aquí estamos, ojo, diciendo, las pretensiones son excluyentes. Las pretensiones son las exigencias de las partes, ¿no? Entonces, las pretensiones, esas exigencias de las partes, tienen que ser diferentes en esta nueva causa. Porque de lo contrario, si es que caemos en la misma pretensión, en la misma materia de la pretensión, y encima de eso son los mismos sujetos que intervienen, ese nuevo juicio no prospera, porque existe ya una causa, una cosa juzgada previa, ¿no? Entonces son pretensiones diversas, excluyentes y por obvias circunstancias no guardan semejanza. Entonces, en efecto, estas identidades de la cosa juzgada impide abrir nuevos juicios, pero nuevos juicios sobre temas ya tratados. Y cuando digo temas ya tratados, es de que ya fueron sentenciados y están bajo los efectos de la cosa juzgada. Porque figúrense lo que sería que se vuelva a tratar un tema ya juzgado, ya ejecutoriado. Entonces ahí sí, ¿qué principio estamos vulnerando? El principio de seguridad jurídica. Entonces, tomen en cuenta que este principio de seguridad jurídica impide reabrir nuevos juicios, ¿sí? Nuevos juicios para garantizar estabilidad. Pero para que nosotros, obviamente, eliminemos la discrecionalidad a lo que más se pueda, nosotros tenemos que esa, esa idea de impedir que se abran nuevos juicios, rellenar bajo criterios. Esos criterios tendrán que ser utilizados por el juzgador, por el juez,
al momento de calificar esa nueva demanda e ir despejando esas identidades, si es que existe la identidad subjetiva, si es que existe la identidad objetiva, si existe identidad de causa, y si es que eso es así, el juzgador tendrá que motivadamente decir que este nuevo juicio que se está intentando plantear ya fue sujeto a una sentencia bajo los efectos de cosa juzgada y no se puede volver a tratar el mismo tema para garantizar la seguridad jurídica. Tomar en cuenta eso, ¿no? Porque ya estamos satisfacidos, ya en su momento ya las partes están satisfechas a las pretensiones que en su momento se formularían. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, jóvenes? Perfecto. Entonces, bajo ese contexto, concluimos sentencia, jurisprudencia, cosa juzgada. De aquí nos vemos, ¿cuándo es? Miércoles, me parece. El lunes, Sí, doctor. Ah, no, porque sí, sería miércoles. el Pues día miércoles, porque el lunes y martes es feriado. claro, lunes, martes es feriado, ya, bueno, ya ni modo. En todo caso, cuando regresemos vamos a ver ya las modalidades de la ley y en ese contexto, recuerden que cuando regresamos del feriado va a haber vamos a hacer una especie de, ¿cómo sería aquí una palabra precisa? Una batida, porque de preguntar todo lo que hemos visto, ¿sí? Hemos de ver todo lo que hemos visto. Si yo he de preguntar qué es ley, he de preguntar qué es costumbre, he de preguntar qué es sentencia, todo eso, para comprobar si es que se está estudiando. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, modalidades y vigencia de la ley es lo que vamos a ver ya la siguiente clase. Y yo les voy a indicar además en el aula virtual ya las actividades o evaluaciones que vamos a tener en ese sentido y que van a ser sujetas a una calificación, pues, ¿no? Entonces ahí yo les he de indicar con todos los factores necesarios. Cuando digo factores es con todas las rúbricas necesarias de cómo se va a evaluar esto. ¿Estamos? Perfecto. Jóvenes, entonces quedemos así. Ya les voy a subir este video y nos vemos la siguiente clase. Buen feriado. Hasta luego. Gracias.